Abra su corazón, mi hermano. Deje que el Señor lo toque, deje que el Señor hable el día de hoy a usted. Recuerde que todas las cosas que da el Señor son frescas y son nuevas, porque ninguna son viejas, ninguna son del día antepasado, no, todas son nuevas cada día. Amén. Gloria a Dios. ¿Está bien así? ¿Pueden oír? Ok. Buenos días. Bueno, ahora lo que vamos a leer, los versículos, vamos a leer los primeros, entonces empezamos, ¿ok? En el 2 de Corintios, capítulo 6, con versículo creo que 14 hasta el capítulo 7, versículo 1. Vamos a leer y a ver qué nos dice el Señor. Mira, hay que acordar de esto. Pablo está hablando a los corintios como sus hijos, pero al mismo tiempo Dios nos está hablando a nosotros. Esta es la palabra de Dios a nosotros. Pablo y él nos está hablando como hijos, igual como Pablo a los corintios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué asociación tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué armonía Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? El incrédulo es uno que no cree, ¿verdad? Que no cree en Cristo. ¿Y qué concordia entre el santuario de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el santuario de Dios, viviente como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os acogeré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, este pasaje es de vivir una vida santa. Y pues no me paro aquí como que soy un hombre santo ni que he llegado espiritualmente a un lugar muy alto, porque yo todavía tengo batallas espirituales y no estoy solo en eso. Mira, hasta Pablo, el hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, quiero que miramos en Romanos capítulo 7, vamos a leer 3 versículos. Pablo era el siervo de Dios, escribió estos inspirado de Dios, así que Dios quería que él escribía esto para que nosotros lo oíamos. Mira lo que dice: porque no comprendo mi padecer, pues no pongo por obra lo que quiero, sino que lo que aborrezco es lo que hago. Pablo mismo dijo eso. Aunque quería hacer lo bueno, a veces hacía lo que él aborrecía. En versículo, no vamos a leer todo, pero en versículo 24 dice: miserable hombre que de mí, ¿quién
me libertará de este cuerpo de muerte. Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si andamos en el Espíritu, no vamos a servir la ley de la carne. Pero es el único modo de vencer la carne, es andar en el Espíritu. Pero no crees que si tenemos batallas así espirituales, no estamos solos. Hasta Pablo tenía eso, digo que hago lo que aborrezco. Pero por la gracia de Dios tenemos el poder de no hacer eso, de no hacer lo que no debemos hacer. Tenemos la libertad de obedecer. Aquí no sé si tienen los papeles, pero el número 1, yo puse el mandamiento de no huirnos con los incrédulos. Digo mandamiento, es un poco duro, pero no es duro. Mira, Dios nos está hablando como hijos. Si tú tienes un hijo, lo quieres mucho, ¿verdad? Pero le dices, hijo, hija, no juegas en la calle. Es un poco duro. Pero tú sabes las consecuencias que pueden pasar si desobedece ese. Así que es un mandamiento. Dios nos da mandamientos, no de ser duros, pero de protegernos de las consecuencias que tenemos. Y esta cosa de no huirnos con los que no creen en Cristo es muy importante. ¿Y de qué cosa nos está hablando de esto de no huirnos? Mira, él usa dice, no unáis en yugo. Ustedes saben que es un yugo, ¿verdad? Ponen dos bueyes, tienen el palo arriba y jalan juntos a arar, o sea, lo que van a hacer, jalar un carrito, algo, pero los dos van paralelas, van al mismo lugar, con la misma meta de hacer una cosa. Así que él dice, no unáis en yugo con un incrédulo. Es imposible tener la misma meta que un incrédulo. Y por eso Dios nos dice, no te metes. ¿Y qué nos está diciendo? ¿Cómo podemos unir con un incrédulo en yugo? Puede ser negocio. Si hacemos un negocio con un compañerismo con un incrédulo. De esto está hablando. Mira, uno que no es creyente, su meta es el dinero. Uno que es creyente, aunque sí que tiene que ganar dinero para tener un negocio, su meta debe ser glorificar a Dios, aunque no gana ni un centavo. El incrédulo, el dinero es todo. El creyente, servir a Cristo es todo. No son iguales. Nunca has visto un yugo con un buey y un burro, porque no son iguales, no jalan iguales, no se puede. Así Dios nos está diciendo, no juntamos con los incrédulos en yugo, porque es imposible tener la misma meta de negocio, de matrimonio, si son jóvenes pensando en casarse. Dios te está diciendo, no juegues en la calle. No te juntas con un incrédula, porque van a haber consecuencias. Dios te dice eso, es como un padre que habla a sus hijos, no es que no los quiere, y si lo hace y sale herido, siempre lo quiere. Si tengo un hijo que entra, yo tuve un hijo que con su bicicleta pasó enfrente de un carro. Y pues yo siempre lo quería. Él sabía que no debía hacer eso, pero lo hizo. Le quebró la pierna, pero yo siempre lo
lo quería, lo ayudaba a aliviarse. Si hemos hecho cosas que no debíamos hacer, Dios todavía nos quiere. Pedimos su perdón y seguimos adelante. Pero estas cosas, mira, a veces es una amistad. No es que no podemos tener amistades con gente que no son creyentes, pero no lo podemos tener como con un creyente, porque no tenemos la misma meta de vida. Por ejemplo, si tú tienes yo tengo amigos que no son creyentes, pero mi deseo es que ellos conocen a Cristo. Es mi deseo. Y así que si comparto el evangelio con ellos y no les gusta, ni pierdo mi amistad, ni modo. Eso lo dejo con Dios. Pero si comparto el evangelio y responden, pues gracias a Dios. Y así, esto es muy importante, esta cosa de no unirnos con los incrédulos. Ok. ¿Y por qué? ¿Por qué no? El contraste entre creyentes e incrédulos son las razones por qué no debemos hacer eso. Mira, porque dice, ¿qué asociación tiene la justicia con injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía Cristo con Belial? Es un nombre de Satanás, Belial. ¿O qué parte de creyente con el incrédulo? ¿Y qué concordia entre el santuario de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el santuario de Dios, viviente como Dios dijo. Entonces, esta es una cita del Antiguo Testamento, pero primeramente, estos contrastes son las razones porque no debemos juntarnos en yugo con los incrédulos, porque es imposible. La luz y las tinieblas, justicia, Dios es justo, Satanás no. Dios es luz, Satanás es oscuridad. Estos contrastes son los opuestos y por eso no debemos juntarnos en eso. Y no es que Dios no quiere que seamos felices, Él quiere que seamos no solamente felices, pero que no tengamos estas consecuencias de hacer cosas que no debemos hacer. Es para protegernos, es por su amor. Cuando tú dices a tu hijo no juegues en la calle, es porque lo quieres. No es para ponerle como un cerco muy cerca que no puede hacer nada. Así, chance que así se siente, pero no es así. Dios nos da las directivas pues de vida para protegernos y para darnos una vida abundante. Ok, entonces hemos visto los contrastes entre creyentes e incrédulos. Y ahora, porque somos el santuario de Dios. ¿Qué es el santuario? Mira, en el Antiguo Testamento tenían el templo. Y en el templo había un lugar atrás de una vela donde había la arca. Y en la arca había un lugar, el santuario. Y es donde llegaba Dios a hablar con la gente. Hablaba a Moisés, pues, y él hablaba a la gente. Cuando Cristo murió en la cruz, la vela del templo se rompió. Era una cortina como de 6 pulgadas gruesa. Rompió. Y la cosa es, desde ese tiempo, el santuario de Dios está en los corazones de los creyentes en Cristo. Ya no tenemos que ir por un sacerdote para hablar con Dios. Hablamos directamente a Él en el nombre de Cristo, desde que se rompió esa vela. Y así que somos el santuario. Por eso es muy importante vivir en un modo limpio, pues, limpio. Entonces, somos el santuario de Dios. Entonces, Él les da promesas. Y estas promesas son del Antiguo Testamento, pero
a los judíos, pero son aplicados a la iglesia, a nosotros. Mira, dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ahora Él da promesas y da condiciones. Las promesas son, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo, yo os acogeré, seré su padre, ustedes serán mis hijos e hijas. Pero las condiciones que pone es esto: salid de en medio de ellos, no toquéis lo inmundo, pues la suciedad del mundo. Los judíos tienen su propia lengua, tenían su propia cultura, eran una gente. La gente de Dios en el Antiguo Testamento eran los judíos. Nosotros no estamos en eso. Estamos en el Nuevo Testamento. La gente de Dios es su iglesia. Su iglesia consiste de todos los que han recibido a Cristo. No tenemos la misma cultura, no tenemos la misma lengua, no nos veamos iguales, somos de distintos colores, de distintos países, de distintas partes del mundo, pero todos somos creyentes de Cristo. Y todavía dice, salid de ellos, por medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. ¿Cómo hacemos eso? Que si no somos una gente. Esta es cosa de nuestro corazón. Mira, no podemos ser una sola gente porque somos universal. La iglesia es de todo el mundo, pero en el corazón es donde hacemos es donde apartamos de lo inmundo del mundo, de la suciedad. Y yo no te voy a decir lo que Dios te está diciendo a ti. Tú no me das a decir lo que Dios me está diciendo a mí. Pero tú sabes por el Espíritu Santo lo que no debes de hacer. Todos tenemos debilidades. Yo tengo debilidades. Y yo sé si me meto en unas cosas, me voy a caer. Mejor ni me meto. Mira, en capítulo 7, versículo 1 dice, así que amados, puesto que tenemos las promesas, ya vimos las promesas, que habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo, seré su padre, vosotros seréis mis hijos e hijas. Esas son las promesas que tiene. Así que tenemos las promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mira, sabiendo que tenemos estos problemas, Él nos dice, limpiémonos. ¿Cómo nos limpiamos? Es muy difícil. Mira, vamos a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Mira, así que hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. No os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Mira, cuando traían un sacrificio al templo, es donde comenzó esta idea. Traían un cordero, una oveja y lo entregaban a los sacerdotes. Ya no eran dueños de ese animal, se lo habían dado a Dios. Dice aquí que, hermanos,
presentéis vosotros cuerpos como sacrificios vivos. Nosotros nos entregamos a Dios nuestros cuerpos. Ya no somos los dueños. Dios ya es nuestro dueño. Y esto es el cuerpo. Y no os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada y lo perfecto. Nosotros no podemos perfeccionarnos, pero Dios sí. Así que si entregamos el cuerpo y la mente a Dios, la mente transformada puede entender la voluntad de Dios que Él tiene para nosotros. Si no somos creyentes, si no han recibido a Cristo, ni chance tiene que hacer la voluntad de Dios. Pero si somos creyentes, nosotros, cada uno, tenemos, este es como digo, la aplicación de toda esta lección. Cada uno de nosotros tenemos la decisión si nos vamos a entregar completamente a Cristo nuestros cuerpos y nuestras mentes. ¿Y qué pasa? Mira, yo he entregado a Cristo mi cuerpo, mi mente, pero he fallado. Y cuando fallo, ¿qué hago? Porque yo sé que posiblemente antes de que llegara a mi casa, un carro me va a venir así enfrente de mí y me va a dar un coraje. Entonces, ¿qué hago? Ya fallé, porque tuve una idea mal. ¿A poco en mi mente lo maltraté o algo así? ¿Qué hago? En Primera de Juan 1:9 dice, si confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo, te va a perdonar. Así en el momento que fallamos, pedimos perdón, confesamos a Dios, mira, fallé, y Él te perdona y seguimos adelante. Pero primeramente tenemos que hacer la decisión que si vamos a obedecer lo que Él nos dice, porque si obedecemos vamos a tener la vida abundante, no es para tenernos así estreches, como no sé la palabra, pero que estamos restricted, ¿cómo diré eso? Que estamos así. Él quiere libertarnos de todas esas consecuencias. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de que si vamos a entregarnos a Dios, y cuando nos entregamos, cuando fallamos, confesamos. Y así seguimos en la vida cristiana. ¿Ok? Y estos son mandamientos, pero son mandamientos por el amor que Dios tiene para nosotros. Gracias.